Olga, pues la realidad mexicana da para muchos libros. Estamos hablando de Felipe el Oscuro y la continuidad política se dio con Enrique Peña Nieto, en el que pareció que se dio un pacto de impunidad y de continuidad, pero en las redes sociodigitales se está informando de la detención en Estados Unidos de Salvador Cienfuegos Cepeda, quien fue titular de la Secretaría de la Defensa Nacional durante la administración de Enrique Peña Nieto. El propio canciller Marcelo Ebrard puso un tuit que luego ha sido borrado, pero un tuit en el cual confirma que está en esa situación y que una cónsul en Estados Unidos le va a dar la precisión de los cargos contra este general del ejército mexicano. Continuidad de mafias, entendimientos, Cienfuegos Cepeda, el huachicoleo en México y, entre otros temas, la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. ¿Qué te sugiere con la reserva del caso? Pero bueno, es una información que está volando en las redes, este tema de la probable detención de Salvador Cienfuegos. Olga. Primero que Salvador Cienfuegos, vamos a ir un poco más para atrás. Sí. El legado de Felipe Calderón con su guerra fue un legado trágico para México, porque no solamente fueron las miles de víctimas, los miles de desaparecidos, sino también el desprestigio del ejército, porque sacó al ejército a las calles y lo desprestigió. Y esto me lo dicen muchos. Cuando Felipe Calderón deja el poder, lo deja a través de pactos con Enrique Peña Nieto, otro personaje muy interesante también de analizar, integrante del grupo Atlacomulco, poderoso grupo del PRI, y siguen los contubernios y las mafias. Sí. Siguen los pactos con los cárteles. Sí. Y el general Cienfuegos no era ajeno a eso. Nunca fue ajeno. A mí no me extraña para nada la detención, si es que esto se confirma, la detención del general Cienfuegos. Para nada. Olga, sí, perdón. De alguna manera me extraña que él haya viajado a Estados Unidos, porque no lo creo una persona tonta, ¿no? Para no darse cuenta que estaban atrás de él, ¿no? Es lo mismo que el caso de García Luna, que se fue a Estados Unidos y comenzó a hacer un despilfarro y una ostentación de dinero que no le pertenecía. Y entonces Estados Unidos le puso el ojo. Aunque también hay que decirlo, acá hay una doble vara o una doble moral, pero así son las cosas. La DEA en el año 2004 a García Luna lo había premiado. Sí. Eso no podemos olvidarlo. Claro. Olga, yo esto lo he hablado. Sí, claro. Olga, hay un clamor de un segmento de la sociedad mexicana, yo pienso que un segmento mayoritario, apabullantemente mayoritario, que propugna por el enjuiciamiento de los exocupantes de la silla presidencial mexicana y particularmente de Felipe Calderón Hinojosa, el que le hayan negado la posibilidad de tener su partido político, el que se apruebe una consulta popular para decidir si se pueden enjuiciar o no a estos políticos. ¿Crees que en esta secuencia, detención de García Luna, detención, si se confirma todo, del general Cienfuegos, debería llegar también a la detención o la apertura de un proceso en Estados Unidos, cuando menos, contra Felipe Calderón? Es posible. Lo que yo sé es que Felipe Calderón va a ser citado a Estados Unidos. Si lo van a detener, no sé. Yo lo que
Lo que me dicen mis fuentes es que Felipe Calderón está muy preocupado por esto. No creas que no está preocupado, por eso su desesperación quizás para tener su partido político, aunque el partido político no le sirve como protección en el caso de que sea citado a Estados Unidos. Quizás le sirve como protección en México, pero no para Estados Unidos. Citado en el contexto del proceso a García Luna, ¿verdad, Olga? Citado en el proceso a García Luna, sí. Ahora, sí, Felipe Calderón mantiene una actitud pues muy retadora, aparentemente muy echada hacia adelante en México, diciendo que si hay algún indicio de hechos ilegales, pues que se actúe abiertamente contra él. Eso forma parte de su personalidad perniciosa, apocada, resentida, precisamente, Olga, el aparentar la fanfarronería, el aparentar estar siempre en pie de guerra. Sí, eso forma parte de él, eso forma parte de esa personalidad que pasaba, de los estallidos de cólera, de la fanfarronería, de la prepotencia, de la soberbia, de la terquedad, de no escuchar al otro. Él no aceptaba nunca una opinión que fuera diferente a la suya. Eso forma parte de su personalidad y yo creo que también esconde un temor, que es el temor que te estoy manifestando, que me dice gente que lo conoce, que tiene temor, pero no lo va a demostrar. Entonces aparece toda esta fanfarronería y la prepotencia porque fue siempre así. Siempre fue así. No bajó el perfil. Vicente Fox bajó el perfil, fíjate. Marta Sagún bajó el perfil, él no. Sí, entre otras cosas que está mostrando hoy Felipe Calderón es ese reto que está siendo acogido por grupos de comunicación, me parece que con entendimientos o deudas políticas derivadas del sexenio de Felipe Calderón, pero no hay movilización, Olga, no hay las bases sociales movilizadas y manifestándose en las calles en defensa del proyecto presuntamente tan clamoroso de Calderón y su esposa. Es que en el fondo Calderón nunca aprendió y nunca supo hacer equipo, me parece, salvo su alter ego que tú describes muy bien en el libro, que fue Juan Camilo Muriño, parte de lo que él hubiera querido ser y no pudo ser, pero Calderón parece hecho para destrozar y desalentar a sus propios equipos de trabajo, Olga. Todo lo que tocó, Felipe Calderón lo destruyó. Todo. Absolutamente todo. O sea, destruyó su partido, el PAN, destruyó México, que no es poca cosa, destruyó el país. No sé cómo no destruyó su familia. Hay una relación con Margarita como de temor, te diría. Es una de las pocas personas, Margarita, a la que Felipe Calderón le tiene temor. Y otra persona era, como lo mencionaste, Juan Camilo Mourinho. Pero no, Felipe Calderón es incapaz de construir algo y lo que construye lo destruye. Tiene un poder de autodestrucción y de destrucción al mismo tiempo. Sí, hay algunas preguntas de quienes nos están escuchando a través de estas redes sociales, en Facebook y en YouTube. Ulises Rosales pregunta, ¿qué tanto vale un libro como para arriesgar la vida? Olga, ¿qué representó para ti escribir el capítulo Los Nadies, el capítulo más doloroso de todo el libro? ¿Qué contestas a Ulises Rosales, Olga Warnat? ¿Qué tanto vale un libro como para arriesgar la vida? Sí, es una pregunta difícil para un periodista porque la verdad que hay muchos periodistas asesinados en México, muchos, que arriesgaron la vida no por un libro, sino por hacer la crónica de lo que estaba sucediendo en ese sexenio, en anteriores sexenios, en los que vinieron, como mi amigo Javier Valdés. La verdad que
el único momento, si yo le puedo responder a él, el único momento que yo me hice esa pregunta, ¿qué tanto vale este libro para que yo arriesgue mi vida? Fue cuando fue amenazada mi hija, que estaba embarazada, iba a tener a su bebé y fue amenazada violentamente por el gobierno de Felipe Calderón. Y digo, el gobierno de Felipe Calderón, lo digo con todas las letras, ¿por qué? Porque las amenazas venían de la Secretaría de Seguridad Pública y Genaro García Luna era el protegido de Felipe Calderón, la mano derecha, el confidente, el socio, el cómplice. Y Felipe Calderón sabía que yo estaba escribiendo ese libro, aunque ahora, hace poco, le preguntaron y él dijo, yo no sabía nada. Es mentira, porque Felipe Zamora, el segundo de la Secretaría de Seguridad Pública, que estaba al mando de Francisco Blake Mora, fueron los que Felipe Calderón encargó para que revisaran mi caso, por pedido de la Embajada Argentina y del gobierno argentino. Entonces, él no puede decir que él no sabía, porque él no sabe nada. Hoy, en este momento, él perdió la memoria completamente. Es una persona que no tiene memoria de nada. Entonces, respondiendo a Ulises, cuando amenazaron a mi hija, yo tenía un grado de angustia, fue uno de los momentos más difíciles. Entonces, en ese momento, que mis hijos estaban bastante mal por todo lo que estaba pasando, lo que me pasaba a mí, lo que le pasaba a mi hija, ese fue el momento en que yo me hice la misma pregunta. ¿Realmente vale la pena? Y sobre todo porque uno de mis hijos me dijo, mamá, ¿qué hacemos sin vos? Claro, claro. Entonces, ahí fue donde yo dije, ¿vale la pena? ¿Y si la vale? Sí, están orgullosos mis hijos hoy. Qué bueno. Con el paso del tiempo, sí. Olga, pues de formación de reportero, pero sigo pensando en este tema del general Cienfuegos y quiero preguntarte a ti que tienes experiencia en la política latinoamericana y que tú misma has vivido y conocido personalmente lo que significan pues estos disturbios o distorsiones en la vida civil a causa, y lo dije muy bonito, a causa de la presencia militar. ¿Qué tanto México ves que pueda entrar en riesgo si se pretende hacer actos de justicia, en este caso contra un secretario de la Defensa Nacional que ha sido un segmento intocado en la política mexicana? Los secretarios de la Defensa Nacional se han mantenido los 6 años en su cargo invariablemente y han tenido una impunidad y una opacidad en el manejo presupuestal, en el manejo de sus asuntos. ¿Qué tanto riesgo, desde tu punto de vista, Olga, corremos los mexicanos si se toca y se afecta ese sentido corporativo del gremio militar? Yo creo que ninguno. Creo que ninguno porque los militares, que como bien lo dices, son muy corporativos. Hay muchas corporaciones en la sociedad. Una de ellas son los militares, otras son los policías. En el caso de los militares yo creo que ninguna, porque yo creo que los militares tiene que haber es lo que pienso, es una opinión muy personal, tiene que haber una política de democratización de las fuerzas. En mi país eran muy fuertes, y provocaban golpes militares y tumbaban gobiernos, desaparecían gente, la tiraban al mar, se robaban los niños. Sin embargo, hoy los militares es una fuerza que ha sido democratizada también a fuerza de ir cambiando, ingresando nuevas generaciones y con gran esfuerzo se las democratizó, pero también por otra parte se los juzgó, se los llevó a los tribunales. Con todo lo que implicaba llevar a los militares a los tribunales. El juicio a las juntas militares en Argentina es un gran ejemplo. Y yo, en ese sentido, tengo un gran respeto por Raúl Alfonsín y posteriormente por Néstor Kirchner, porque fueron los dos presidentes
que colocaron en caja a los militares y le dijeron: ustedes van a ser juzgados por sus crímenes, porque no tienen coronita. Y están presos, Están presos hoy. Bien. Olga, volviendo al libro Felipe el Oscuro, cuando revisaste tu texto elaborado originalmente para ser publicado en 2011, cuando revisaste, actualizaste, ¿te encontraste algo que no habías detectado o agregaste algo que te haya impactado especialmente? Bueno, encontré muchas cosas que me llamaron la atención, o sea, que me impactaron o que me despertaron mucha curiosidad. Primero, hay un tema, y esto me fue señalado por algunos amigos y demás, porque imagínate, era un texto escrito allá por el 2010, 2011, 2012. Después yo, cuando no se iba a publicar, lo clausuré y traté de evitar lo menos posible volver a ese texto porque me provocaba mucho dolor y mucha frustración. Volver ahora y recorrer cada punto, digo: wow, qué cantidad de cosas. Por ejemplo, hay un tema que sí hay que investigarlo, son los aportes a la campaña del 2006. En el libro, y esto lo descubro ahora porque yo me había olvidado también, quizás por un mecanismo de autoprotección, como digo, de tratar de no volver a protegerme, ¿no? La campaña de Felipe Calderón fue financiada con dinero sucio. Y esto está contado en el libro. ¿Te acuerdas de Senli Llegón? ¿Perdón? ¿Te acuerdas de Senli Llegón? Sí, claro, Senli Llegón. El chino de Copelos o Cuello. Sí, claro. Que bueno, tú relatas aquí esa historia también de ese dinero. Exactamente. Él financió la campaña de Felipe Calderón cuando Felipe Calderón se quedó sin dinero. Cuando Felipe y Senli Llegón está detenido hoy, pero Senli Llegón tenía una vinculación muy directa con el cártel de Sinaloa, muy directa. ¿A través de quién? De Javier Alarcón. Javier Lozano Alarcón. Lozano Alarcón, exactamente, el ex senador panista. Hoy una de las voces más enérgicas contra la administración del presidente López Obrador, un crítico duro, ácido, agresivo, pero intocado hasta ahora, Olga. Intocable, intocable, y que debe ser investigado. Debe ser investigada esa relación con Senli Llegón. Debe ser investigada los 200 millones de dólares que se hicieron humo, que estaban en la casa de Senli Llegón, que en realidad no eran 200 millones de dólares, en realidad eran 270 millones de dólares en cash, en esa famosa mansión de las Lomas. Impregnada totalmente la historia política de este sexenio del que estamos hablando por el dinero y la influencia del dinero del crimen organizado, finalmente, Olga. Totalmente, impregnada totalmente. Pero ya venía impregnado del sexenio de Fox, Tampoco digamos que los otros eran santos, ya venía impregnada del sexenio de Fox, totalmente perforado. Y desde luego la etapa priista, en la cual siempre hubo acuerdos con los grupos del crimen organizado, con otras políticas de no afectar a la población civil, de no hacer demasiadas confrontaciones, pero ahí estuvo también, Olga. Y de no hablar. De no hablar. Hasta que desaparecieron a los 43. Ahí explotó todo por el aire, porque había un mar de fondo. No se hablaba, pero las cosas ocurrían y había mucha complicidad de los grandes medios, porque recibían mucho dinero. Que es otra parte de la historia, esa complicidad de los medios. Otra parte. Sí, otra parte. Diana Laura nos escribe también, Olga, estamos seleccionando algunos de los comentarios que están en el chat, y dice, Crónicas Malditas, La Jefa, Felipe el Oscuro, ¿por qué la política mexicana?
siendo diestra en general en la política latinoamericana, ¿por qué? Es una pregunta que me he hecho por años. Eso te pregunta Diana Laura, Olga. Bueno, Diana Laura, primero porque yo llegué a México en el año 2000. Viví en México muchos años, mis hijos también vivieron en México y fue un país del que yo, lo digo con todas las letras, siempre lo digo, es como mi segunda casa. Yo me enamoré de México. La mayor solidaridad que yo encontré en México fueron en los momentos más difíciles y en los momentos más duros de los mexicanos de a pie. Amables, buena gente, solidarios. Tengo un altar incluso, o sea, la gente en los tianguis me regalaba cosas para imágenes de la Virgen de Guadalupe para que me cuidara. Y al margen de eso, porque me interesa mucho la política de América Latina, en México es parte de América Latina. Bien. Olga, me interesa muchísimo, me encanta la historia mexicana. Bien, Olga. Olga, si hoy tuvieras que comenzar a hacer un boceto de un nuevo libro de investigación sobre lo que se está viviendo en México, ¿qué aspecto te interesaría desarrollar? ¿Qué aspecto de hoy o de hoy, de lo que llevamos de estos 2 años que han sido intensos, trepidantes? No sé si la historia de la familia del propio López Obrador, no sé si aspectos de su gabinete, de Alfonso Romo, de Marcelo Ebrard, no sé, en fin, ¿algo te llama la atención especialmente, Olga? No, porque me parece que es muy poco tiempo, ¿sabes? Es muy poco tiempo todavía para hacer un análisis profundo de lo que está pasando. En realidad es muy poco el tiempo que él está. Yo creo que hay que dejarlo, Andrés Manuel López Obrador, hay que dejar que camine un poco, es decir, que camine su gobierno, ¿no? Su gestión de gobierno. Hay cosas que uno puede estar de acuerdo o no, pero en realidad es muy poco el tiempo. Yo me iría un poco más para atrás. Sí. Itza Fernando Pérez pregunta, Olga, si se consuman los procesos judiciales en Estados Unidos, ¿qué gana el gobierno estadounidense? El FBI, la DEA, la CIA, ¿qué ganan? ¿Por qué? Y yo añado, ¿por qué estamos teniendo estos golpes justicieros? Genaro García Luna, ahora si se da este tema de el general Cienfuegos y eventualmente Felipe Calderón, ¿qué gana el interés político de Estados Unidos, Olga? Bueno, Estados Unidos siempre gana. Pues sí. Siempre gana. Siempre gana. O sea, es imposible contra Estados Unidos. Hay cuestiones de la política, de las complicidades. Primero y principal que tanto en el FBI, la DEA y la CIA, todos están involucrados en una guerra que para mí es una guerra falsa. La guerra a las drogas es una guerra que lleva más de 50 años y lo único que deja son muertos. La mayoría de los muertos son mexicanos pobres, latinoamericanos pobres, y esos planes, el Plan Colombia, la Iniciativa Mérida, es puro gastadero de plata. Hay mucha corrupción ahí también, digamos las cosas como son. La DEA y la CIA tuvieron mucho que ver con el asesinato de Kiki Camarena. Kiki Camarena, aquel agente de la DEA que fue asesinado en la década de los 80, pero se le echó la culpa a México, que tuvo su responsabilidad, no lo niego, pero también la tuvieron ellos. Claro. Olga, ¿qué parte del libro de Felipe el Oscuro te costó más trabajo reelaborar, revisar? ¿Cuál fue el que más te costó trabajo? Bueno, el prólogo. El prólogo me costó muchísimo trabajo. El prólogo es un prólogo hecho de nuevo.
que yo lo titulé Apuntes Personales, fue describir todo lo que había sucedido y la explicación de por qué el libro salía ahora. El capítulo de Felipe Calderón me costó muchísimo, mucho armar ese rompecabezas. El capítulo de García Luna también, y como golpe quizás emocional, el último capítulo, el de los nadies, mucho me costó porque me provocó mucha rabia, mucho dolor. Yo entrevisté a las familias de las víctimas y siempre pensaba en ellas, las tenía en mente, porque nunca más supieron de mí y arriesgaron su vida para entrevistarse conmigo. Yo siempre decía, ¿cómo voy a poder decirles que nunca más pude comunicarme con ellos? Y la verdad que eso fue duro, porque, ¿qué decirte? Una mamá que pierde sus dos únicos hijos, a los que Felipe Calderón acusó de pandilleros y a la que nunca le pidió disculpas, y que vive en Chihuahua, en Ciudad Juárez, a la que quisieron arreglar con una beca, con una bolsa de alimentos. No se vale eso. Eso fue doloroso para mí. Olga, iniciamos esta plática y comentabas pues del impacto. Déjame decirte algo, sí. Déjame completarte algo porque sí es importante. El capítulo de García Luna fue una de las cosas que más me impactó, la parte de la fabricación de culpables. O sea, los secuestros que hacía García Luna con su banda, con su pandilla de criminales, policías criminales, que secuestraban gente o que señalaban gente y la acusaban de narcotraficantes, como fue el caso de el comandante Javier Herrera Valle, como Tomás Ángeles, el general Tomás Ángeles. Pero además de eso, la gente común a la que señalaban, se los llevaban, los torturaban, los obligaban a confesar secuestros que no habían cometido, como el caso del hijo de Alejandro Martí, el de Vargas. O sea, hay infinidad de casos. ¿Sabes cuántas víctimas inocentes están presas sin condena en las cárceles mexicanas, hombres y mujeres? Casi 200 de ese sexenio, sin condena, torturados, mujeres violadas. O sea, eso fue siniestro. Te decía, Olga, que empezamos platicando del impacto emocional que te produjo el revisar lo que tenías ya escrito y que por estas razones que hemos hablado, amenazas, agravios de todo tipo, no se pudo publicar, pero te siento y te veo con una enorme carga emocional de compromiso, con una serie de hechos terribles, me parece, y tú, Olga, siendo una periodista con tanta experiencia, con tantas vivencias personales o relatadas de lo que ha sido la barbarie política en Latinoamérica, me parecerías muy impactada por lo que has visto y vivido en esta parte de la política mexicana. Sí, porque, digamos, se mezclan muchas cosas. Primero, yo tengo un gran cariño por México, o sea, tengo un amor genuino por México, tengo muchos amigos, y es un país que quiero mucho y en el que viví muchos años, en el que fui muy feliz por otra parte, y soy feliz cuando voy a México. Y realmente la conexión con el país y de haber vivido esa guerra, que se incorpora a otras tantas guerras que yo cubrí como periodista, pero nunca ninguna de ellas fue tan cercana como esta. La sentí tan cercana. Cualquier guerra es dolorosa, cualquier guerra es dolorosa. En cualquier guerra uno vuelve mal de ahí. Cuando yo regresé de la guerra de la ex Yugoslavia,
me costó mucho recuperarme, porque era una guerra civil. Y lo mismo me pasó con México, pero con el ingrediente de que había una conexión emocional con el país. Ujú, ¿No? ujú. Olga, nos acercamos ya al final de esta plática, presentación del libro Felipe el Oscuro. Cierro preguntándote, ¿qué quiere decir eso de volver mal, de tú cómo volviste, cómo saliste, cómo emergiste del libro? Yo me considero una persona fuerte. eh, Tengo lo que ahora está tan de moda decir, esa capacidad de resiliencia que todo el mundo habla. Yo Ajá, digo más que nada capacidad de supervivencia, pero se ha ajá, puesto de moda la palabra resiliencia. sí, Yo tengo una capacidad innata, quizás herencia de mis padres, seguramente que eran inmigrantes, mi papá tuvo que trabajar muy duro, mis abuelos, y quizás heredé esa parte de ellos, de tratar de dar vuelta a la página rápidamente, de los momentos duros, no quedarme tirada en la cama llorando porque un libro no salió, sino decir, bueno, ya, a otra cosa, va a llegar el momento. Y eso quizás era también uno de los consejos que me dejó mi mamá, a quien estos siniestros también investigaron, y mi mamá estaba muy enferma de cáncer y tenía 80 años en ese momento. ujú, Entonces creo que es esa capacidad, ¿no? De reponerme, de caerme y levantarme. ujú. Yo Y sé que me caigo y me levanto. claro, claro. Pues Olga, ha sido te lo digo, pues yo que he visto la emisión de libros y sus trayectorias en diferentes momentos en este país, y la verdad a mí me parece que ha sido todo un fenómeno, todo un ejemplo de pegar exactamente en términos periodísticos y literarios en el momento oportuno, y tu libro ha sido consumido con mucho entusiasmo por montones de gente, ha sido un éxito de librería y ha sido, a mí me parece que sobre todo, Olga, y así tal vez con esto podemos ir cerrando la plática, a mí me parece que es también un logro del periodismo, un logro de la perseverancia y de ti en lo personal, no una reivindicación ni una venganza, sino el replanteamiento y el avance en lo que nos corresponde, que es el periodismo, con datos, con hechos duros, con entrevistas y con las circunstancias que ayuden a ir entendiendo una parte de la verdad. Por ahí lo veo. ¿Qué les dices a quienes vayan a leer tu libro ya en esta parte final de la plática, Olga Warnat? A los que no leyeron mi libro, quizás, ¿no? Sí, Que lo hagan sin prejuicios, no importa lo que piensen políticamente, pero lo importante es que lo hagan y que puedan determinar desde la lectura y la revisión de todo lo que pasó en ese sexenio, según mi visión y según mi experiencia y mis investigaciones, lo que pasó en México desde el 2006 al 2012, sin prejuicios. Es una parte de la historia de México claro. y yo me conformo con eso.